9%, pero bueno, son expectativas. Y en la línea de Mega Noticias TVC, de antemano le agradezco que nos tome esta conversación. Julia Carabias, ambientalista e investigadora del Colegio de México. Déjame decirle, tal vez una de las grandes expertas en conservación de medio ambiente en nuestro país. Julia, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Facultad de Muchas Ciencias de la gracias UNAM, no del Colegio de México. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. A ver, dígame una cosa, Julia. ¿Qué es lo que está pasando con este adelgazamiento? Porque así prácticamente se le va a llamar. Es un adelgazamiento que nos está llevando a una crisis en términos de medio ambiente. Sí, yo creo que es muy importante entender que esto ha sido un proceso y que no es un momento que tiene que ver con el recorte del 75% de este último anuncio de abril que se ha hecho para todas las instituciones de gobierno. Creo que tenemos que separar y aclarar cómo ha estado la situación. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se fundó en el año 2000, cumplió 20 años el 5 de junio. Durante esa administración, entre el 1995 y el 2000, se estuvo fortaleciendo poco a poco a que se fuera construyendo esta institución y al final de esa administración se logró constituir la CONAM. A partir de entonces, la CONAM fue creciendo, llegó a tener un presupuesto importante en el año del 2015, pero es a partir de esa fecha que los recortes vienen nuevamente menguando la capacidad de las áreas naturales protegidas, porque el recorte para inicios de esta administración ya era del 60%. A esa cantidad se volvió a aplicar en el 2019 un nuevo recorte. A esa cantidad hubo otro nuevo recorte para el año del 2020. Y sobre ese recorte sobre recorte viene el 75% para la operación. ¿Qué significa todo esto? No resolvemos el problema si se recupera este último anuncio, pero eso es muy importante lograrlo. Primero, hay que recuperar la capacidad de las instituciones que protegen la biodiversidad en nuestro país. Y yo celebro muchísimo el anuncio que se dio el viernes pasado por parte de la CONABIO, en donde la Comisión Intersecretarial refrendó la importancia de CONABIO y la necesidad de mantener esta Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y todos los secretarios que conforman la CONABIO, que son 10, acordaron reforzarla. Esta es una muy buena señal y yo realmente celebro esta gran noticia. La sociedad respondió con una enorme preocupación. Nos falta la CONAM. La CONAM es la institución que atiende el territorio nacional en sus partes más sensibles, que tiene que ver con la casa de toda la biodiversidad mexicana. Es allí donde se concentra el grueso de las especies de flora y fauna y el resto de los microorganismos, que son muchos de ellos únicos del país. Eso es una responsabilidad que tenemos al nivel nacional, pero también al nivel internacional. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene que restablecer su capacidad que llegó a tener en el año 2015. Además, es indispensable ahorita, en términos de la urgencia, no despedir a la gente que trabaja en campo. Los guardaparques son indispensables para poder tener la presencia en el campo y evitar a toda costa que estén ocurriendo la cantidad de ilícitos que se están dando permanentemente en estos territorios, porque estos territorios son el territorio que tiene la riqueza de los recursos naturales, y claro que hay mucha gente que tiene intereses opuestos a la conservación, que quiere atentar contra estos recursos naturales. Julia, muy buenas tardes. Julia, muy buenas tardes. Te saluda Tania Gómez. Sí.
Preguntarte cuál es la importancia de preservar estas instituciones justo en un momento como en el que nos encontramos, pues de pandemia del COVID-19. Bueno, independientemente del COVID, esto es una necesidad absolutamente de que todo el tiempo tiene que estar resguardado este patrimonio natural. Es la parte del territorio nacional en donde se encuentra esta diversidad, como venía yo explicando. Además, en el momento del COVID, en que toda la gente está pues desmovilizada, donde está mucha de ella en casa, se están presentando ilícitos. Siguen ocurriendo entradas a tala ilegal, a invasiones, a cacería ilegal, y estamos reportando todo el tiempo este tipo de situaciones de cacerías de cocodrilos, pues en gran escala, la matanza de jaguares, el problema de incursión, invasiones, de quemas, de talas. Lo están reportando constantemente las organizaciones de la sociedad que estamos trabajando en el campo. Por lo tanto, si los guardaparques no tienen sus posibilidades de seguir trabajando, entonces vamos a dejar esto en tierra de manos libres del crimen organizado y de los ilícitos. Porque como se dijo durante la semana pasada, el plaza que se desocupa, plaza que es ocupada por el crimen organizado. Tenemos noticias por parte de la Comisión que al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas le ha informado que se están dando negociaciones y que estas negociaciones ojalá y puedan desenlazar en una buena situación para las áreas naturales protegidas. Por lo tanto, en resumidas cuentas, lo que nos es urgente, no despedir gente, recuperar el gasto operativo para que la gente se pueda mover y estar en los sitios y seguir cuidando y preservando y recuperar todos estos proyectos y recursos que se tenían de apoyo a las comunidades que viven dentro de las áreas naturales protegidas y que viven en condiciones de pobreza y recuperar el presupuesto que se tenía paulatinamente, pero es una caída que viene vertiginosa desde el 2015. Creo que es un trabajo que Sí. Sí, dime una cosa, porque lo que tú estás mencionando nos lleva también al ámbito internacional en el que México tiene acuerdos signados en muchos términos de medio ambiente. Me tocabas ahorita el tema de comunidades que están siendo laceradas por este tema. También hablamos y yo quisiera introducir en este tema, Julia, esta polémica de una iniciativa de ley marcada para detener la entrada en operación de las plantas eléctricas de energía renovable. En ambos sentidos, México, por un lado, no invierte en conservar sus áreas naturales protegidas y por el otro lado, no respeta los acuerdos firmados. ¿Qué hay que hacer? Bueno, México tiene trazada una política que no es una política de un solo gobierno, es una política que se ha venido construyendo a lo largo de décadas, es una política de Estado, que ha participado la sociedad, que han participado las organizaciones de la sociedad civil, los científicos, los distintos gobiernos. Este proceso de política está alineado con las discusiones y los acuerdos internacionales para lograr el desarrollo sustentable. Esa es la Agenda 2030. La Agenda 2030, México tiene su propia estrategia de la Agenda 2030 y en esa estrategia estábamos enfilados. Hoy no parece que estamos igual de enfilados. Insisto, es una muy buena noticia lo que ocurrió con la Conavio. Yo espero que la misma información y la misma noticia la tengamos muy pronto para la CONAM y que vayamos poco a poco caminando en un proceso de recuperación. Me parece que las autoridades ambientales tienen que ver en la sociedad el gran aliado de que queremos juntos trabajar para conservar nuestro país, para tener los servicios ecosistémicos que proporciona a todas las comunidades, a todos los habitantes de México, a los habitantes del mundo, porque precisamente la pandemia nos está diciendo que mientras más deterioremos la conservación de los espacios naturales, más problemas vamos a tener. Ahora con pandemia, pero mañana con el cambio climático, con la pérdida de agua, con la pérdida de biodiversidad, de suelo fértil, etcétera.
Entonces, es un llamado de atención muy importante que la naturaleza nos hace para tener las políticas alineadas. Antes íbamos caminando, íbamos muy lento, teníamos que correr, ahora tenemos que acelerar el ritmo notablemente. Y por allí es que tenemos que enrutarnos, sociedad, gobiernos, científicos, para encontrar las mejores formas de una mejor relación sociedad-naturaleza. Julia, sin embargo, pareciera que el gobierno federal pues no estuviera escuchando todos estos mensajes por parte de la naturaleza, porque pues nos anuncian hace unos días que el Tren Maya, bueno, para empezar, pues la construcción del Tren Maya que va a destrozar pues toda esta zona del sureste de nuestro país. Además nos anuncian que va a utilizar diésel, se da prioridad a los combustibles fósiles, las refinerías. Yo creo que hay muchos megaproyectos que tienen que ser reanalizados a la luz del tema de la sustentabilidad ambiental. México no puede volver a las energías de los hidrocarburos y necesita, se estaba poco a poco caminando hacia energías más limpias. Las energías limpias tienen un revés ahora, se complica enormemente continuar con estas inversiones. Es necesario que todos los proyectos que se están programando, estos megaproyectos, tengan sus autorizaciones de impacto ambiental correctas. No podemos permitir que en zonas que están vírgenes todavía se atropelle con el paso del tren. En fin, a cada una de las situaciones hay que manejarlas, porque si empaquetamos también todo, se convierte en una situación muy difícil de poder analizar y desmenuzar. Tiene que haber una prioridad sobre la protección del medio ambiente. Si eso estamos claros, si estamos de acuerdo en que tenemos que caminar hacia el desarrollo sustentable, entonces veamos los cómo. Y en esos cómo tenemos que ir desmenuzando cómo trabajar en las áreas naturales protegidas. Hoy las autoridades dicen que es una visión distinta. Bueno, que nos la platiquen cuál es esa visión, porque la visión que ha venido trabajando en esta comisión, que insisto, es producto de luchas de la sociedad desde los años 70, venimos desde los años 70 trabajando en procesos para conservar nuestra biodiversidad. ¿Cuál es la alternativa? Lo que no puede haber es descalificativos. Con descalificar que esto es neoliberal, eso no quiere decir nada. ¿Qué quiere decir para las áreas naturales protegidas? Una nueva política. Plantéenla y hablemoslo. Ese es un punto. El otro punto es detengan los recortes a la conservación de la biodiversidad, porque estamos acabando y minando con lo que es el capital natural indispensable para el desarrollo. Esto lo vamos a pagar en unos pocos años si no hacemos las cosas bien. Cada vez va a ser peor y más complicado. Tomémoslo ahorita, desde ahora, en la ruta correcta, y entonces seamos capaces de tener un diálogo, ser incluyentes, ver cómo se incorporan a las comunidades campesinas que han sido afectadas con los recortes, porque no es el del 75%, insisto, ese además va a ser un impacto, es el que ya venía desde el año pasado y antepasado disminuyendo los subsidios que se están dando a las comunidades que viven en estas tierras. Por lo tanto, es una revisión de lo que se está haciendo y para eso la sociedad quiere dialogar, hablar, discutir. Cuando no hay apertura de diálogo, pues tenemos que recurrir a otras formas como son los medios de comunicación que nos están ayudando a presentar la voz de la sociedad. Y miles, millones de personas están en esto. Pues Julia, ahí estamos nosotros haciendo también nuestra labor, mostrando cómo es, en qué situación están las áreas naturales protegidas, el medio ambiente en nuestro país. Y yo primero quiero agradecerte estos minutos para Mega Noticias TVC y hacerte una atenta invitación porque en un par de días más estaremos tocando el tema del Tren Maya, que también tiene mucho que ver con estas áreas naturales protegidas y nuestro medio ambiente. Esperamos contar con tu apoyo para ese programa. Muchísimas gracias y gracias por estos minutos, haber pasado este reportaje y seguir comunicando a la sociedad mexicana por qué es importante
por qué es indispensable la biodiversidad para nuestras condiciones de vida y para nuestro bienestar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Julia Carabias, ambientalista e investigadora de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM.